Hola, yo soy Eduard Bustos, creador y director de derechocolombiano.com.co y hoy continuando con toda la ayuda informativa que hemos venido dándoles a ustedes en medio de la cuarentena generada por el COVID-19, que acá tienen todos los videos en los cuales hay ayudas para ustedes, como ya lo acabé de mencionar. Vamos a hablar del decreto legislativo 558 del 15 de abril de 2020, por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente la cotización al sistema general de pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, y se dictan otras disposiciones en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica, que, como les dije, ha sido causado o generado por el COVID-19 o coronavirus. Entonces, este decreto habla especialmente de dos cosas. Uno, de la disminución en el porcentaje de cotización al sistema de seguridad social en el trabajo, y otro habla también de cómo se va a pagar y cómo se va a cotizar y cómo se va a garantizar el pago a aquellos pensionados que se encuentran en la modalidad de retiro programado. Entonces, acá vamos a hablar, en este video, vamos a hablar sobre la disminución en el porcentaje de ese aporte. En el próximo video, que acá lo van a tener o acá lo tienen en la etiqueta, vamos a hablar sobre cómo se va a garantizar ese pago a los pensionados que se encuentran en la modalidad de retiro programado. Entonces, empecemos por saber que este es un decreto con fuerza de ley, es un decreto legislativo y tiene fuerza de ley. Si quieren saber qué significa esto, acá en el diccionario jurídico les explico más a fondo, les explico qué significa esto. ¿Por qué? Porque acá nos vamos a centrar, como les dije, en la disminución del aporte que vamos o que ustedes tienen que hacer ahora a raíz del COVID-19. Entonces empecemos. Pero antes, no se les olvide, suscríbanse. Abajo tienen el botón de suscripción, el botoncito rojo, es gratis y estarán siempre atentos a todos los videos que nosotros estamos haciendo constantemente para ayudarles a ustedes en medio de la cuarentena. Entonces, ahora sí, empecemos. Tenemos que analizar primero, tenemos que ver primero cuál es el objeto de esta ley o ¿cuál es el objeto de este decreto legislativo? Bueno, es fácil, ya se los acabo de mencionar también. El objetivo o el objeto de este decreto legislativo es dar un alivio tanto al empleador como al trabajador en cuanto a esta carga económica. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que las empresas en este momento no están teniendo una movilidad de caja muy buena, que digamos, es decir, no están habiendo buenos ingresos. ¿Por qué? Precisamente por esto, por la cuarentena que ha mantenido, que ha obligado a que todos estemos en casa. Y entonces, ¿qué ha pasado? Tanto empleadores como trabajadores se han visto afectados. Y tengamos en cuenta que el porcentaje actual de cotización para pagar al sistema general de seguridad es del 16%, es bastante alto. Entonces, al no tener una movilidad en caja muy buena, que digamos, las empresas, tampoco ha sido posible pagar correctamente o completo los salarios o pagar oportunamente los salarios a sus trabajadores. Por ende, también el trabajador se ha visto afectado, tanto dependiente como independiente. Entonces, lo que ha buscado este decreto legislativo es eso, dar un alivio económico tanto al trabajador como a la empresa. Y sobre todo, ha buscado eso, centrarse en aquellos trabajadores independientes que también se han visto gravemente afectados y que en este momento muchos de ellos no tienen un ingreso estable. Entonces, ahora bien, vamos a ver a quiénes se aplica este decreto legislativo y se los voy a leer del decreto. Aplica a aquellos afiliados al Sistema General de Seguridad Social en pensiones, primero. Segundo, aplica tanto a empresas del sector público como del sector privado. Tercero, aplica a trabajadores dependientes e independientes. Cuarto, aplica también
a todos los pensionados del régimen de ahorro individual en la modalidad de retiro programado. Por otro lado, aplica también para Colpensiones. Y por último, aplica para aquellas sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías. Es decir, lo que vamos a hablar en este video y lo que habla este decreto legislativo, que abajo en la descripción se los voy a dejar, aplica para todos los que acabé de mencionar. Todos los que acabé de mencionar se van a ver beneficiados con esto y tienen que cumplir también lo que dice este decreto legislativo. Ahora vamos con lo importante. Vamos a hablar sobre el descuento. Vamos a hablar sobre el porcentaje que de ahora en adelante se va a pagar por 2 meses en el sistema de seguridad social. Entonces, primero que todo tenemos que aclarar de cuánto es actualmente. Recordemos que según el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, este aporte es del 16% y que se calcula del IBC o del ingreso base de cotización, es decir, dependiendo de su ingreso se cotiza este 16%, ¿cierto? Que yo sé que ustedes ya lo saben. Entonces, ¿ahora qué pasa? Por 2 meses este ingreso va a disminuir al 3%. ¿Y cómo se va a pagar? Lo primero que debemos saber es que este descuento y que este porcentaje del 3% aplica para los meses de abril y mayo, los cuales deben pagarse en mayo y en junio. Entonces, tengamos en cuenta que el pago de mayo y el pago de junio de la planilla pila vendrá ya no con un 16%, sino con un 3%. Ahora tenemos que ver cómo se va a pagar este 3%. Empecemos por aclarar cómo se va a pagar para los trabajadores dependientes. Y esto también va a aplicar tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, de este 3%, el 75% lo va a pagar el empleador o la empresa. Y el otro 25% lo tiene que pagar el trabajador. Entonces, recuerden, así es como se va a hacer ahora este aporte a la seguridad social por estos 2 meses. Y ahora, ¿cómo se hace el pago o cómo tienen que hacer el pago o el aporte o qué porcentaje deben hacer aquellos trabajadores independientes? Bueno, los trabajadores independientes deben pagar el 100% de ese 3%. Y recuerden que tanto público como privado, dependiente como independiente, deben cotizar al menos por un salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, este 3% se calcula por lo menos de un salario mínimo. Entonces, recuerden esto, mínimo un salario mínimo, máximo 25 salarios mensuales legales vigentes. Y entonces, ahora bien, ¿qué pasa con las semanas cotizadas con este porcentaje y en este tiempo? Siguen siendo válidas, tienen que seguir cotizándose, es decir, este decreto legislativo ha mencionado que se disminuye el porcentaje de aporte, pero estas semanas o las semanas siguen valiéndose igualmente y tienen que ser tenidas en cuenta normal. Ahora bien, también nos menciona que se debe tener en cuenta el seguro y el amparo de invalidez y de supervivencia o de sobrevivencia. Y entonces, recapitulando, este decreto 558 de 2020 lo que ha buscado es dar un poco más de liquidez y un alivio económico a las empresas y a los trabajadores, tanto privados como públicos y tanto dependientes como independientes. Y esto disminuyendo el porcentaje de cotización o el porcentaje del aporte al sistema de seguridad social del 16% al 3%, y esto por 2 meses. Y también entonces no se les olvide que esto, si les ha sido de gran utilidad, que sé que sí, y que les va a ser de más utilidad el siguiente video sobre los pensionados en la modalidad de retiro programado, suscríbanse, denle clic al botón de suscripción. Acá tienen el siguiente video, que va a ser el que ya les acabé de mencionar,
y nos vemos en otra ocasión. No se les olvide, suscríbanse. Chao.